necesidades de la familia, la iglesia y la ciudad. Quédese en sintonía, porque el equipo pastoral de Radio Vivac se ha preparado para brindarle una enseñanza, una oración y un consejo que le ayudarán a enfrentar toda situación adversa en la vida. ¡Comenzamos! Gloria a Dios, Dios los bendiga. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes que se sintonizan a esta su estación cristiana, Viva 102.5 FM, la estación de vida, la estación que le transmite a usted una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza, una palabra en la que usted puede encontrar ese bálsamo para su herida, una estación que está diseñada especialmente para aquellos que tienen necesidad de escuchar un mensaje de esperanza, de vida, y aquí es el lugar apropiado que usted puede estar sintonizando. Recomiéndeselo a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a sus vecinos, porque es muy importante hoy en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, estar en contacto, ¿verdad? Unos con los otros en oración principalmente, y en este programa que hoy estamos presentando, pues es el programa Línea de Oración, programa diseñado para estar orando por sus peticiones, por sus necesidades. Y como siempre he dicho, si tiene usted algún testimonio en el cual pueda compartirnos, pues será de mucha bendición para todos y cada uno de los que están sintonizados, ¿verdad? Entonces le voy a dar los números de cabina por si usted gusta comunicarse. Pues ya sabe, estaremos al pendiente recibiendo su llamada, puedes poner su petición y aquí estaremos orando juntos por su necesidad. Es el 656-779-9924, 656-120-6040. Ya sabe, le saluda a su hermano y amigo José Luis Aguayo del Ministerio Agua Viva de México. Estamos sirviendo ahí en la colonia La Cuesta. Por la misericordia, por la gracia de Dios, ahí estamos con nuestro pastor Javier Castrejón y estamos en la calle Francisco y Madero, en la colonia División del Norte, ahí con nuestro pastor Abel, ¿verdad? Apoyando la obra de Dios también. Y pues, ya sabe, estamos en la mejor disposición de estar orando, ¿verdad? Porque hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos preocupantes, tiempos como para estar cerca de Dios verdaderamente. Siempre deben de ser tiempos de estar cerca de Dios, pero hoy más que nunca necesitamos estar en unidad, en comunión, en armonía, buscando el rostro, la presencia de Dios, su gracia, su amor que sea derramada sobre nuestra tierra, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra congregación, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país. A nivel mundial necesitamos estar orando a Dios, amén. Gloria a Dios, tenemos una primera llamada. Gloria a Dios. No. Aleluya, Dios lo bendiga, hermano. Soy el hermano Víctor, hermano. Amén. ¿Cómo está, mi hermano? Bendecido, hermano. Amén, en la roca. Como siempre, al pie del cañón, usted. ¿Cómo ha estado, mi hermano? Dígame. Por la necesidad mía, hermano, que tengo en las manos de Dios. Así es, su Por esposa mi hijo Araceli. César, mi esposa Araceli, por mí, mis nietas. Amén. Para que Dios haga la obra este día, abra los cielos y venga el milagro de Dios. Amén. Así es, hermano. Recuerde que también sabemos que usted es parte del cuerpo de esta estación en la que está comunicado constantemente y pues también está orando por nosotros, ¿verdad? Amén. Confiamos en que usted ora y pone su petición en su congregación y le pedimos que ponga en petición a su estación cristiana, ¿verdad? Amén. Viva 102.5 FM y vamos a estar orando por su necesidad, como siempre, ¿va? Lo tenemos en nuestras oraciones y vamos a dar de una vez, hermano Víctor, y así Amén. Vamos a dar inicio a nuestro programa, amén. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro allá donde se encuentre la gente, si está en disposición de orar, pues acompáñenos a orar y en este momento iniciamos nuestro programa Línea de Oración. Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, la honra y la alabanza, Señor, porque tú nos das la oportunidad de estar en este lugar, Señor, en esta casa de Dios y puerta del cielo, Señor, en el que podemos estar compartiendo nuestra necesidad, Señor, y venir delante de tu presencia como Dios todopoderoso que eres, Señor. Creemos que tú puedes obrar milagros, creemos que tú puedes obrar maravillas, Señor, en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor. Aquí está nuestro hermano Víctor, Señor, como siempre,
al pie del cañón, Señor, dispuesto, Señor, a estar acompañándonos a orar, Señor, dispuesto a exponer su petición, creyendo, Dios Todopoderoso, que tú sigues obrando en la vida de su esposa Araceli, Señor, en la salud, Señor, la sanidad de su hijo César, Señor, y también por su propia vida, Señor, tú conoces su necesidad, Señor, tú conoces, Señor, sus fuerzas, Señor, tú sabes, Señor, cuánta necesidad hay, Señor, en esa familia, Señor, por sus nietas, rogamos para que sigas obrando, Señor, y hagas el milagro maravilloso, Señor, y podamos dar testimonio poderoso que tú eres real, que tú eres verdadero, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, iniciamos este programa, Señor, para que seas tú, y hables a través de la palabra expuesta, que Señor seas tú, Señor, que a través de la oración, que tu Espíritu Santo, Señor, no tiene barreras, Señor, rompe cadenas, Señor, y trae libertad al cautivo, en el nombre de Jesús, Señor, sanidad a los enfermos y liberación a todo aquel, Señor, que se encuentra en la atadura, en el nombre de Cristo, te adoramos y te bendecimos, y tu palabra, Señor, es viva y eficaz, digna de ser escuchada, amén y amén. Dios bendiga a mi hermano Víctor. Dios bendiga. Gracias, Dios me lo bendiga, mi hermano. Su familia, sus generaciones, y así Amén. es. Este es su Dios me lo programa guarde. Línea de Oración, en el que podemos estar clamando a Dios, como lo hacía aquel varón de Dios, ¿verdad? Habacuc clamaba a Dios, un hombre de Dios que invocaba a Dios, cuestionaba a Dios. En el libro de Habacuc, el profeta clamaba a Dios, amén, y le decía, ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Y por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Decía Habacuc al Dios poderoso, le decía, destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Pero dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia está delante de mí? Destrucción, dice, y violencia. El profeta Habacuc orando a Dios, el privilegio del profeta de, de dialogar, de cuestionar a Dios, al Todopoderoso, al eterno Dios maravilloso, creador del cielo y la tierra, al Dios invisible, al Dios eterno que no tiene principio, que no tiene fin. A ese Dios maravilloso es al que estaba clamando el profeta Habacuc, exponiendo su necesidad y diciendo, ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué permites que vea violencia y no salvarás y no sanarás? Salvación es sanidad, es sinónimo de sanidad. Jesucristo viene a traer salvación, sanidad. Entonces, te estaba diciendo, ¿hasta cuándo no salvarás, no sanarás nuestra tierra, nuestro territorio? Nuestro pueblo está siendo afligido, nuestro pueblo está siendo agobiado, y era el clamor del profeta Habacuc. Entonces, en estos tiempos, así al igual que los hombres de Dios, tenemos la bendición de estar cuestionando a Dios, qué está sucediendo, Dios, a mi alrededor, qué esperanzas tenemos, Dios, qué planes, qué proyectos tienes para con nosotros. Enséñanos a ver cuáles sean tus planes, tus propósitos. Ayúdanos a entender cuál es el plan que tienes para nuestra vida, para nuestra ciudad, para nuestra generación. En otras palabras, tenemos acceso a Dios, tenemos entrada a la presencia de Dios por su misericordia. Habacuc, capítulo 1, verso 2, decía el profeta, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? De Habacuc, el profeta que se dirige a Dios, se dirige con toda la confianza y con toda la seguridad de que Dios lo escucha, de que Dios responde, de que Dios no es insensible a las necesidades de su pueblo, de aquel que clama a Dios. Entonces, nosotros, creo que muchos de los que hemos experimentado la gracia, la misericordia de Dios, pues sabemos que Dios se duele del castigo y podemos acercarnos a Él con seguridad y con confianza, pero muchos creen que pues Dios es un Dios lejano, y no es así. Dios es un Dios que está cerca, dispuesto a escuchar cuando venimos a Él con sencillez, con humildad, reconociendo su grandeza, su poderío,
Allí está Dios para escucharnos, pero tenemos que venir delante de su presencia con sinceridad y platicar con Dios, hablar con Dios. Precisamente ayer les platicaba yo a la iglesia, les decía que hoy en estos tiempos es tan indispensable invocar, orar a Dios, de tanto que se nos habla de la oración y tanto que nos privamos de ese privilegio que tenemos de hablar con el Dios Todopoderoso, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Muchas veces pues descuidamos lo más importante que Dios nos ha dado, esta arma espiritual, lo que es la oración. Pero Habacuc sabía que Dios lo escuchaba. Así nosotros cuando estamos atravesando tal vez situación difícil, dolor, sufrimiento, injusticia, desamparo, soledad, amarguras, qué sé yo, ¿verdad? Enfermedad, situaciones adversas que pues no está a nuestro alcance solucionarlas, reconociendo que Dios es Dios, ¿verdad? Que Dios es poderoso, que Dios es verdadero. Podemos acercarnos a Él y preguntar a Dios: oh Señor, ¿hasta cuándo? Como el profeta Habacuc le decía: ¿hasta cuándo va a durar mi dolor? ¿Hasta cuándo va a durar esta injusticia? ¿Hasta cuándo voy a estar viendo la destrucción a mi alrededor? Y como hoy en día estamos viendo lo que nos está rodeando, ¿verdad? Que está imponiendo el pánico, el terror en nuestro mundo, en nuestro país, nuestra ciudad, en nuestros trabajos. Mucha gente está siendo desempleada, mucha gente está siendo víctima del pánico, ¿verdad? Y anda desesperada, acarreando sus cosas para la sobrevivencia, pero la medicina o vaya la inyección para este virus está en la palabra de Dios. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estaba oyendo un predicador del año 2013, estaba predicando en la calle acerca de este tema, que decía: viene un virus, se acerca un virus, pero ya tenemos nosotros la medicina. Y él mencionaba este salmo que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, la medicina es el clamor, la oración en medio de estos tiempos que estamos viviendo, en medio del sufrimiento. Habacuc, en este libro en el que estamos pasando nuestro pequeño mensaje, ¿verdad? Pero poderoso, porque vemos a un hombre de Dios clamando por su pueblo, clamando a Dios por la situación que lo estaba rodeando en ese entonces, y lo vemos haciendo preguntas a Dios. Y yo había estado contando las preguntas que dio Habacuc a Dios. Le hace aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 10, 12 preguntas. Son varias las preguntas que le hace a Dios en el capítulo, en el 1 y el 2 le hace como 10 preguntas, pero al estar preguntando está hablando con Dios, está cuestionando a Dios, está hablando como si fuesen compañeros, amigos, o de jefe ampliado, o tenía una relación muy íntima con Dios, Habacuc, por eso lo cuestionaba. Entonces, cuando nosotros tenemos relación con Dios, podemos entrar en plática, en diálogo con Dios y preguntarle a Dios qué vamos a hacer en medio de estos tiempos, hacia dónde nos vamos a refugiar, cómo nos vamos a conducir, qué es lo que vamos a hacer. Dirige mi vida, porque si sabemos que Dios está con nosotros, pues Él dirige nuestra vida, Él está conduciendo nuestro andar. Porque si se acuerda usted que la presencia de Dios es la que acompaña al cristiano. Cuando Moisés salió de
Egipto y tuvo un encuentro con Dios ahí en el monte. Le dijo Moisés a Dios: si tu presencia no va conmigo, no iré. Y le dijo Dios: mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, nosotros caminamos en la presencia de Dios. Cuando depositamos confianza en Dios, nosotros vamos caminando en la presencia de Dios y creyendo que podemos salir adelante en medio de la adversidad, en medio de la situación, y podemos ser nosotros un bálsamo para todo aquel que anda en tinieblas, para todo aquel que no tiene conocimiento del Dios compasivo, del Dios misericordioso, del Dios de amor. Usted como hijo de Dios, usted que ha tenido un encuentro con Cristo, usted que tiene una Biblia en su casa, usted tiene esa autoridad y ese poder que Dios le ha dado, la gracia y la misericordia de Dios, el Espíritu de Dios está sobre usted y tiene la autoridad de hablar con Dios, platicar con Dios y recibir fortaleza y llevar consuelo, llevar fortaleza, llevar palabras de fe y de esperanza a aquel que está necesitado y en estos tiempos que caminan en las tinieblas, y las tinieblas donde hay gente que camina en tinieblas. ¿Sabe qué sucede? La gente tropieza. Cuando la gente camina en tinieblas, la gente está llena de miedo porque las tinieblas imponen pánico. Entonces, lo que está invadiendo nuestro mundo, nuestra sociedad, son tinieblas espirituales y están imponiendo el pánico, el temor. Pero dice que en medio de las tinieblas la luz resplandece y nosotros estamos en la luz que es Cristo, ¿verdad? Entonces usted tiene esa luz y no hay temor alguno porque estamos en la luz y la luz en las tinieblas resplandece. Entonces Habacuc tenía ese privilegio de hablar con Dios, de platicar con Dios. Y entonces dice que escuchó la palabra de Dios. Y usted va al capítulo 3, allí va a mirar que Dios está hablando a Habacuc, le habla a Habacuc y dice a Habacuc que él escuchó la palabra de Dios. Dice la oración del profeta Habacuc sobre Siginot. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Este tema lo empezamos a hacer desde hace unas 2 semanas atrás, porque era el tema del Congreso de Pastores en el Chihuahua. Entonces pues nos empezamos a meter en el tema y aquí lo tenía, y ahorita dije, bueno, es tiempo de compartirlo a través de las ondas de radio para toda la iglesia, el pueblo de Dios, porque dice esta palabra: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla a conocer. En la ira, dice, acuérdate de la misericordia. Entonces, cuando somos rodeados de ese temor, cuando somos rodeados de esa adversidad, cuando somos rodeados de ese pánico que se aproxima al pueblo, ¿verdad? Como estaba Habacuc mirando las circunstancias que le rodeaban, él recurre a Dios nuevamente, como lo hizo en el capítulo 1, como lo hizo en el capítulo 2 y en el capítulo 3, ahí está nuevamente clamando a Dios. Gloria a Dios. Tenemos una... Para que estemos orando todos, hermanos, los que ya están en las casas, que no pueden salir, porque eso que usted está diciendo, Habacuc, ¿verdad? Y luego ya ve que en el Evangelio según San Juan 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces pues tenemos que estar orando al Señor, ¿verdad? Para que todavía sigan siendo tiempos de aprovechar, como está diciendo usted, hermano, y hablarle a todo el que podamos, entendemos, porque dice que la noche viene cuando nadie podrá obrar. Así es. Entonces, gracias, hermano, porque estamos orando por todo eso, para que sea Dios, como dice usted, el que nos dé la dirección. Gracias, hermano. Gloria a Dios, Dios le bendiga, hermana. Así es. Y gracias por estar ahí, Señor, porque muchos ya les llegó la noche y ya ni siquiera están enviando las predicaciones grabadas, hermano. Y gracias. Gloria a Dios, a Jesús Cristo, alabanza.
Es muy importante este tema de la oración, porque es de lo que más se nos ha hablado, es de lo que más se nos predica, es la primera experiencia que tenemos cuando tenemos un encuentro con Cristo, orar, pero es lo que más descuidamos, y es bendición de Dios que en estos tiempos pues estemos en armonía, en comunión, ¿verdad? En oración los unos por los otros, porque vemos aquí a este profeta Habacuc intercediendo por el pueblo, viendo la situación que estaba en ese entonces. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído lo que viene, he oído los juicios que se acercan, decía el profeta Habacuc. Sé que eres un Dios justo, estaba diciendo, y hay temor en mi corazón, decía, hay temor, hay pánico. Por eso yo oro a ti, oh Jehová, viva tu obra, despierta a tu pueblo, háblanos, haznos ver las circunstancias, no permitas que nos rindamos, no permita que seamos adormecidos por las circunstancias, le decía el profeta Habacuc a Dios. Aviva tu obra en medio de los tiempos, reavívanos, rejuvenécenos, vuélvenos a dar vida, porque hemos estado muriendo como pueblo de Dios, pero aviva tu obra, vuelve a manifestar tus maravillas, vuelve a manifestar tus milagros, aquellos milagros que he escuchado en mis generaciones pasadas, que hiciste en Egipto cuando eliminaste las plagas que llegaron a invadir Egipto y consumieron al pueblo de Egipto, pero a tu pueblo Israel no fue tocado. Esa era la oración de Habacuc, pidiéndole a Dios que avivara la obra en medio de los tiempos, hazla a conocer, dice. He oído tu palabra, he oído que cuando tú te manifiestas, haces milagros poderosos, manifiestas tu poder, tu justicia, y no perdonas el pecado. Amén. Entonces eso era lo que Habacuc sabía y conocía a través de la historia. Entonces está clamando a Dios, pidiéndole un avivamiento al pueblo de Dios, un despertar, un nuevo renacer del pueblo que estaba caído, que estaba dormido, que estaba rendido tal vez en medio de esos tiempos. Le decía, en medio de estos tiempos, hazla conocer tu obra. Dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Los juicios vienen a la tierra, por causa del pecado. El pecado acarrea juicio, ¿verdad? Y era lo que estaba pasando en aquel entonces, en aquellas tierras, ¿verdad? Al pueblo de Israel, el juicio estaba aproximándose, pero estaba siendo azotado por los juicios de Dios. Pero él le decía, en la ira, acuérdate de tu misericordia, de la misericordia, porque donde abunda el pecado, dice la palabra de Dios, que sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, qué privilegio tenía Habacuc de estar hablando con el Dios omnipotente, ¿verdad? Y ese es el privilegio, ese es el honor que tenemos usted y yo como pueblo de Dios. Y aquí en su programa Línea de Oración, qué bendición tan grande que podamos estar poniendo nuestras peticiones delante de Dios, ¿verdad? Entonces, Habacuc era reverente a Dios. Habacuc tenía reverencia a la palabra de Dios. Dice, he oído tu palabra y temí. Oiga, en estos días usted predica por las calles y mucha gente rechaza la palabra de Dios, no tiene temor de Dios. Mucha gente se rehúsa a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Usted le regala un folleto, no todos, algunos lo reciben, pero mucha gente es la que lo ignora, mucha gente es la que no quiere escuchar mensaje de la palabra de Dios, está conforme así como está. Y el profeta dice, he oído tu palabra y temí. Reverenciaba la palabra de Dios, tenía temor a la palabra de Dios, tenía temor a la ira de Dios. La pregunta es, hoy en día, ¿qué actitud tiene la iglesia
a la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud como persona individualmente cuando escuchamos la palabra de Dios? Nos llena de satisfacción nuestra alma, nuestro espíritu, o nos sentimos incómodos, ¿verdad? No sé cuál sea la actitud de muchos, pero yo creo que muchos que no reciben la palabra de Dios, pues esta palabra incomoda, esta palabra no les redarguye, pero llegará su tiempo que la palabra de Dios dará su fruto y la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿verdad? Entonces, ya sabe, cuando vayamos a la iglesia, cuando estemos escuchando la palabra de Dios, pues hay que ser reverentes a esta palabra. Entonces, era el clamor que estaba haciendo Habacuc, orando a Dios. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sinigot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra. Le decía ahorita, le estaba diciendo, dale vida a lo que ha muerto. Reanímanos. Vuélvenos a fortalecer. Entonces, pues mucho, tal vez ya hemos escuchado lo que es el avivamiento, ¿verdad? Un despertar, un nuevo fuego en nuestra vida espiritual, como iglesia, como congregación, pero tal vez hemos tenido ejemplos de avivamientos como en el día de Pentecostés, ¿verdad? En la lectura de Nehemías, cómo el pueblo fue avivado por un líder, ¿verdad? Para restaurar los muros derribados. Entonces podemos tener una idea de lo que es el avivamiento, ¿verdad? Pero el avivamiento, el avivar nuestro ser interior, viene de Dios, es Dios quien lo da, y por eso Habacuc se dirige a Dios. No esperemos que el avivamiento venga del hombre, es Dios quien lo derrama, es Dios quien lo da a través de la oración, a través del clamor, a través del ayuno, a través de la adoración a Dios. Necesitamos volver a las sendas antiguas, a la oración, a la adoración a Dios. El pueblo de Dios necesita rendirse a su rey. Amén. Vamos a ir a unos mensajes. Gloria a Dios. Vamos a recibir una llamada y luego nos vamos al mensaje. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No, nos vamos a mensajes. Ahorita regresamos. Gloria a Dios. Cristo, yo te amo. En un momento regresamos con su programa Línea de Oración. En Viva FM son las 11 de la mañana, con 31 minutos. Atención a todos los emprendedores, trabajadores independientes, pequeñas y medianas empresas. Están invitados a participar como expositores en la 4ª edición de Expo Bazar Mi México. Esta es una buena oportunidad de impulsar tu talento, comercio, producto local o nacional. Expo Bazar Mi México se llevará a cabo este 16 y 17 de mayo en el Parque Central. Inscríbete ahora o pide informes al celular 656-265-5656 o en Facebook Expo Bazar Mi México. Viva FM. Viva FM. Agradece tu apoyo a nuestra primera celebración cristiana con Alex Rodríguez. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices amén. Pasamos un momento agradable, agradeciendo a Dios por el regreso de las transmisiones de Viva FM 102.5. Gracias a todos los músicos, al Centro Familiar Aposento Alto, patrocinadores y a ti en especial por acompañarnos. Seguimos trabajando juntos para llevar el Evangelio con alegría a toda la comunidad de Ciudad Juárez y El Paso, Texas. No le cambies, porque tendremos más eventos y más promociones en Viva FM 102.5, una radio con fundamentos de vida. Gracias a SPF Services, Jugos Shalom, Gráficos Luna y Expo Bazar Mi México. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades.
Amigos, se acerca el puente. Necesitamos encontrar el hotel. El que ofrezca el precio más bajo. Yo opino que sea el más céntrico para ir caminando a todos lados. Busquemos un hotel con internet gratis para poder hablar con mi novia. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx. Continuamos con más de Línea de Oración. Gloria a Dios. Aquí estamos ya nuevamente, su programa Línea de Oración, ¿verdad? El programa en el que podemos exponer nuestras peticiones, nuestras necesidades. Le estaba platicando acerca del profeta Habacuc. El profeta Habacuc se acercó a Dios con confianza y le decía: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. Y es lo que necesitamos como iglesia. Es lo que necesitamos como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Necesitamos avivar el ser interior, avivar el fuego que está dentro de nosotros, el fuego del Espíritu Santo de Dios en medio de estos tiempos peligrosos, en medio de estos tiempos en los que las tinieblas vienen como si fuesen una nube y empiezan a cubrir a esta humanidad, pero nosotros tenemos la luz de Cristo. Necesitamos resplandecer en medio de las tinieblas, pero solamente eso lo vamos a hacer por medio de la oración que hizo Habacuc, clamando a Dios: aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla a conocer. Oiga, este mensaje de este tema de avivar la obra en medio de los tiempos fue un tema que escogió nuestro pastor para el Congreso de Pastores en Chihuahua, y sabe, yo decía, pues, por algo lo escogió Dios. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Bueno. Dígame, Línea de Oración. Bueno. Es su programa Línea de Oración, aquí, Viva 102.5 FM. Aleluya. Parece que hay problemas allí. Entonces, oiga, el pueblo de Dios necesita ser avivado, el pueblo de Dios necesita ser despertado, y las circunstancias que nos vienen, de verdad, es plan, es propósito de Dios. Todo está en la balanza del Señor. Dios todo tiene en sus manos el control, pero tiene sus planes y sus propósitos para que nosotros como hijos de Dios pues nos metamos al redil, amén, entremos al redil nuevamente, entremos al orden de Dios y empecemos a caminar en la senda antigua que Dios trazó desde un principio de la creación, en el que usted debe ver desde el Génesis al Apocalipsis, hombres orando, hombres clamando a Dios. Entonces aquí estamos con un hombre que ora a Dios, pidiéndole a Dios misericordia por el pueblo. En el capítulo 1 le decía que clamaba a Dios diciendo: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia delante de mí? Pleito y contienda se levantan, decía Habacuc en el capítulo 1, y aquí en el 3 estamos, en el que Habacuc le dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Entonces el avivamiento es el que está pidiendo Habacuc, es para el mismo pueblo de Dios. Está pidiendo oración, aviva tu obra. El avivamiento es para el pueblo de Dios, no es para los hombres del mundo. Los que tenemos que avivarnos somos nosotros, el pueblo de Dios, porque avivar es darle vida a algo que ya vive, que ya está vivo, que ya experimentó una vida. Entonces, nosotros hemos experimentado vida en Cristo y necesitamos avivar esa vida en Cristo. El avivamiento es para el pueblo de Dios, ¿verdad? Y es Dios obrando en el pueblo de Dios para
pueblo, o sea, nosotros como pueblo oramos para el demás pueblo. A través de nosotros la gente despierta, la gente se vuelve a Dios. Necesitamos retomar baterías, necesitamos retomar fuerza del búfalo en la presencia de Dios, en clamor, en ayuno, en adoración a Dios. Así es que si eres parte del cuerpo de Cristo, sigue orando a Dios. No dudo que estés clamando a Dios, pero sigue clamando a Dios. Si orabas media hora, o añádele otra media. Si orabas una, añádele otra hora. Y vamos a llegar al límite como lo hacía Daniel, 3 veces por día. Amén. Y porque es poca la oración, tal vez, es poco el clamor, porque si empiezo a lanzar preguntas, creo que vamos a llegar a la conclusión que verdaderamente necesitamos un avivamiento. Mire, tengo unas preguntas para el pueblo, para la gente que está escuchando, a ver si usted cree que necesitamos un avivamiento. ¿Usted qué cree cómo están rodeadas las circunstancias a su alrededor hoy en día? ¿Necesitamos avivamiento, sí o no? ¿Cree que todo esté funcionando bien? ¿Cree que todo va derechito? Gloria a Dios. Entonces, así vamos a empezar con preguntas, pero antes de, quiero estar orando y quiero que me acompañe ahorita. Le voy a lanzar unas preguntas que nos van a confrontar con nuestra realidad y eso espero que nos motive a buscar a Dios, a unirnos en oración y estar en armonía con el Espíritu Santo de Dios para que sea Dios que nos dirija en lo que nos viene en los próximos días, próximas semanas, meses, qué sé yo, y Dios nos ampare y nos guarde. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde te encuentres. Si eres una persona que aún no ha conocido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, pues yo te invito a que lo recibas como Señor y Salvador de tu vida en esta tarde. Amén. Haz esta oración. Señor Dios Todopoderoso, si no has conocido a Jesús, quiero orar por usted ahí donde se encuentre y quiero que hagas esta oración. Señor Dios poderoso, yo creo que Jesús vino a morir por mí en la cruz del Calvario. Te recibo y lo recibo como Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que he ofendido a Dios, reconozco que he pecado. Amén. Tienes que estar repitiendo esta oración para que Jesús venga a tu vida y empieces a experimentar cambios en tu vida y decirle que lo recibes como Señor y Salvador de tu vida, que confiesas tus pecados, que estás dispuesto a caminar con Él. En el nombre poderoso de Jesucristo lo recibes como Señor y Salvador de tu vida. Gracias te damos, Señor, porque si hay gente haciendo esta oración, Señor, y lo creo que la hay, Señor, añade, Señor, guerreros, soldados a tu pueblo, Señor, que se unirán a la oración. Te damos las gracias, Señor, por las familias que están en oración en sus hogares, por los pastores, Señor, por los ministros, por los líderes, Señor, que se esfuerzan por guiar a sus congregaciones, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, porque nos das una palabra, Señor, en la cual podamos depositar nuestra confianza y nuestra fe, Señor, como dice tu palabra, Señor, que el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Rogamos, Señor, por nuestras familias, por nuestras generaciones, Señor. Rogamos por nuestra ciudad, nos rogamos, Señor, por los países que están atravesando una situación difícil, Señor, y rogamos por todos aquellos médicos, Señor, que exponen su tiempo, su vida, Señor, y están trabajando arduamente, Señor, para combatir la amenaza, Señor, mundial que nos está rodeando. Rogamos, Señor, por nuestros gobiernos, por nuestras autoridades de salud, Señor, por las clínicas, por los hospitales, Señor, por los enfermos, por los prisioneros, Señor, por aquellos hombres que están en prisiones, Padre, para que tú les envíes el poder de tu Espíritu Santo, Señor, ahí donde se encuentran, puedan experimentar el poder de tu palabra, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Guarda a nuestros niños, guarda a nuestros ancianos, Señor, a nuestros adultos mayores. Cuídanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te damos la adoración, Señor, porque tú eres fiel y bondadoso, Padre. Ayúdanos a caminar en las sendas antiguas, Señor. Volvernos, Padre, a la adoración, a la oración, Señor, a la lectura de la palabra, Señor, y a depositar nuestra confianza, nuestra fuerza, Señor, en ti, Señor. Si hay alguna
una persona que se ha apartado de los caminos de Dios, Señor, vuélvela con lazos de amor en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Dios, por la salvación de nuestra alma. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de venir ante tu presencia, siendo tú el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, nos das acceso a tu presencia. Gracias te damos porque tú obrarás maravillas, Señor. Avivas tu obra en medio de los tiempos, Señor, donde abunda el pecado, Señor, sobreabunda tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos libras del mal, Señor. Habitamos bajo tu poderosa presencia, Señor, y estamos cubiertos con tu sangre preciosa. Tu Espíritu Santo nos guarda, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por las congregaciones que se unen en oración. Gracias por tu pueblo, Señor. Y gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en esta lugar tan maravilloso como lo es Viva 102.5 FM. Gracias por los siervos, Señor, que disponen sus finanzas, que disponen su tiempo, Señor, que disponen su esfuerzo, Señor, para que esta obra siga adelante, Señor. Dales vigor, sabiduría, Señor, consuelo, Señor, fortaleza a todos aquellos que han padeciendo enfermedad en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este lugar. Amén. Y amén. Y así seguimos adelante con nuestro programa Línea de Oración y compartiendo con ustedes esta palabra que Dios puso en mi corazón desde hace un tiempo. Yo decía, bueno, pues a lo mejor no va a tocar compartir allá en el congreso de líderes, de pastores, que yo sabía que pues no, ahí estaba una lista de líderes, pero uno de todos modos se prepara y mire, dije, hoy es día de compartirlo aquí en la radio, y es un muy buen lugar porque aquí yo sé que este mensaje llega a pastores, a ministros, a líderes de su congregación que tienen cargos y pueden impulsar a sus discípulos a avivar su vida espiritual, avivar su ministerio por medio de la palabra de Dios. Entonces le lanzaba pregunta, ¿usted cree que necesitamos un despertar en medio de estos tiempos como lo hacía Habacuc? Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. ¿Usted cree que lo necesitamos? ¿Usted cree que todo está funcionando bien? Dice, entonces, creo que yo creo que sí lo necesitamos, es más que obvio que necesitamos despertar. Entonces, espero que estas preguntas lo despierten como me despiertan a mí cada vez que las estoy repasando. Dice, si las almas se están perdiendo, necesitamos un avivamiento. Si las almas se están alejando de las congregaciones, en lugar de venir a la congregación, se están yendo, necesitamos despertar como iglesia. Gloria a Dios. Si en la iglesia está escaso el crecimiento y hace mucho que usted no ve en la congregación en la que usted es líder, no ve almas transformadas por el poder de Dios, necesita un avivamiento. Si hace tiempo que en la congregación donde usted es líder y no hay bautizos, necesita un avivamiento. Si en su iglesia o en el lugar en el que usted se congrega a su alrededor está lleno de jóvenes, pero si los jóvenes no están involucrados en las actividades de la iglesia, ya sea en la alabanza, ya sea en la limpieza, ya sea en alguna otra actividad, dando clases a niños, qué sé yo, activados en la iglesia, y son indiferentes a la palabra de Dios, los jóvenes se salen en la predicación, entonces necesitamos un avivamiento. Oiga, muchos jóvenes están siendo arrastrados al mundo, la música del mundo los está llevando, entonces necesitamos avivamiento. A veces la iglesia y el pueblo de Dios pues está invadido de cosas que no son de Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos avivamiento porque a veces pues en nuestro alrededor pues no hay palabras de aliento, en la misma iglesia, unos con los otros, no se oyen las palabras de empuje, de
de apoyo, de consuelo unos para con los otros. Dice que nos debemos de estar consolando los unos a los otros, debemos de estarnos motivando los unos a los otros, debemos de estar orando los unos por los otros. Y cuando no hay eso, falta un avivamiento. Cuando no hay grupos de oración en tu congregación y se unen a orar, oración congregacional en la iglesia, falta avivamiento. Si no hay discipulados continuos, si están menguando las enseñanzas, si has dejado los estudios de escuela dominical, si estás dejando el discipulado, falta un avivamiento. Necesitamos avivar, necesitamos fervor. Cuando el pueblo de Dios se vuelve insensible a repartir un folleto, cuando se vuelve insensible a testificar que Cristo vive, ¿sabes qué? Necesitamos avivarnos. Y hoy son tiempos para testificar que hay un Dios compasivo, misericordioso. Son tiempos en los que podemos ir y sembrar la buena semilla, la semilla que da su tiempo, su fruto, la palabra que no vuelve vacía. Es tiempo de entrar en disciplina como iglesia, como pueblo de Dios. Es tiempo de reflexionar y meditar. Ya dejar a un lado los conflictos doctrinales y enfocarnos en nuestro Salvador Jesucristo como nuestro centro de vida, nuestro punto doctrinal central, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador de nuestras almas. Allí tenemos que enfocarnos. Gloria a Dios. Entonces, pues es una bendición de Dios, que creo que este mensaje es de bendición, porque nos pone en la brecha para que nosotros despertemos de ese sueño en el que mucho hemos caído. Dios nos despierta por medio de la palabra, diciéndonos: oh Jehová, he oído tu palabra. Sabemos que Dios es de amor, pero sabemos que Dios es un Dios de justicia, un Dios que no tolera el pecado, la idolatría, la rebelión, la avaricia, la lujuria, pecados que no considera Dios, y nuestra sociedad está invadida de pecados, suicidios, secuestros, asaltos, robos, desobediencia, manejo de dinero desordenado. Hay tantas cosas que nos rodean, que Dios se ha permitido dejarnos por un poco de tiempo para que nosotros meditemos y reflexionemos que solamente Él y solamente en Él está nuestra fortaleza y nuestra esperanza, en el Dios de amor, el Dios compasivo. ¿Sabe qué dice la Biblia aquí en Habacuc? Cuando venía el juicio al pueblo de Israel, y Habacuc empezó con esta oración: aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. ¿Sabe qué dice la Biblia después de la oración de Habacuc? Cuando nos pongamos a orar, ¿sabe qué va a suceder? Mire lo que dice el versículo 3. Y Dios vendrá de Tamán, y el santo desde el monte de Param. Cuando clamemos a Dios, así va a suceder. La presencia de Dios va a invadir nuestra sociedad. La presencia de Dios va a invadir nuestro país, nuestra ciudad, nuestra familia, nuestra vida. Pero necesitamos que avivar esa obra interna, la obra maravillosa que Dios hizo en nosotros cuando nos salvó, de testificar, de decirle al mundo que hay un Cristo maravilloso que se levantó entre los muertos. Dios va a hacer maravillas, avivar su obra en medio de los tiempos, cuando el mar se abrió y el pueblo caminó, cuando las plagas, ¿verdad?, de los chapulines fueron arrojadas al mar por un viento silencioso que vino y se las llevó. Así va a ser cuando nos avivemos en medio de estos tiempos. Dice: Dios vendrá desde Tamán, y el santo desde el monte de Param, y su gloria, dice, cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza.
Amén. Entonces, pueblo de Dios, despertemos de este sueño y avivémonos, que este tiempo sea para avivarnos, para despertar, para clamar a Dios. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla a conocer. Así nos estamos despidiendo de este su programa, Línea de Oración. Y únase en oración por este es su programa de Línea de Oración, únase con nosotros y no deje de orar por esta su estación cristiana viva 102.5 FM, la cual está viva, amén, y avivada. En el nombre de Jesucristo oramos para ser despedidos. Señor Dios Todopoderoso, tu palabra es fiel y verdadera. Gracias te damos, Señor, porque tú aparecerás. Resplandecerás en medio de las tinieblas, Señor, en medio de las circunstancias, Señor, tu luz brilla. En medio, Señor, de la adversidad, Señor, tú eres nuestro refugio, nuestro pronto amparo en medio de la tribulación, Señor, tú nos amparas, tú nos cuidas, tú nos guardas, Señor. Esta estación está en tus manos, Señor, nuestras familias, nuestros líderes, Señor, nuestra sociedad, Señor, nuestras autoridades, nuestros médicos, Señor, en el nombre de Jesús. Cada necesidad que aquí se expone, Señor, en los programas Línea de Oración, Señor, creemos que tú puedes obrar maravillas, Dios poderoso. Aviva tu obra, Señor, en cada congregación de nuestra ciudad, Señor, en nuestro país. Gracias te damos, poderoso guerrero. Desenvaina tu espada, Señor, a favor de tu pueblo, Señor, y defiéndenos, Señor, de los gigantes que aparecen en medio de las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a volver a esa senda antigua, Señor, que es el clamor, la oración, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu pueblo está en tus manos, Señor. Porque si tomamos la senda equivocada, Señor, nos conducirá al castillo del gigante, Señor, al castillo del destructor, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a volver a esa senda antigua, al clamor, a la oración, al ayuno, a la lectura en el poderoso nombre de Jesucristo. Testificar que tú eres Dios poderoso. Gracias te damos por esta estación, gracias te damos, Señor, por todos aquellos que hacen posible este programa, Señor, y por tus siervos que están trabajando arduamente, Señor, en nuestra ciudad, en nuestro país. Gracias te damos por nuestros gobiernos, Señor, dale sabiduría en el nombre de Jesús. Estamos en tus manos, amén y amén. Nos despedimos de su programa Línea de Oración, su amigo y hermano José Luis Aguayo, del Ministerio Agua Viva. Saludos a mi pastor Javier Castrejona, pastor Lorenzo Ramírez, Lupita Ramírez de Chaparral, Nuevo México, pastores Abel y Susana Castrejón, Dios los bendiga y hasta la próxima. Quiera venir a la gloria de Dios. Tengamos fe para que Dios obre en cada